básicamente en las actuaciones previas y 30 días cuando ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador y no ha tenido una resolución. El inconveniente que se traba aquí es que, si bien es cierto, como lo habíamos visto diapositivas de atrás, el momento que el funcionario instructor hace la apertura del término probatorio, lo va a realizar por un término de 10 días. Esa apertura del término probatorio por 10 días, consecuentemente debería entenderse que se cerraría en el día 10, pero la lectura del Código Orgánico Administrativo no está así, sino básicamente nos dice que deberá ordenar y practicar la prueba dentro de los 10 días. Consecuentemente no establece cuál es el plazo de la preclusión o cierre de la fase de instrucción para que pase al funcionario sancionador. Es decir, que básicamente aquí va a existir un sinnúmero de inconvenientes, ya que de sobremanera van a pasar los 30 días en relación a la emisión de la resolución. ¿O qué pasa si es que la resolución va a ser pasada por parte del funcionario instructor al funcionario sancionador dentro del día 29, el cual el funcionario sancionador recién va a abocar conocimiento del presente proceso y no lo va a resolver el mismo día? Se entendería que la infracción o las consecuencias jurídicas por parte de la caducidad ya no le van a caer al funcionario instructor, sino al funcionario sancionador. Esto es uno de los desfases que trae consigo el Código Orgánico Administrativo, toda vez de que no está debidamente reglamentado cuál va a ser la fase de preclusión de la fase de instrucción y el inicio de la fase de sanción para la emisión de la resolución administrativa correspondiente. Con respecto a los 2 meses en relación a la expiración del plazo máximo del plazo del auto administrativo, y de ahí básicamente es lo mismo en relación a la aplicabilidad de la prescripción de la función sancionadora, con la diferenciación de ciertos aspectos específicos. Doctor, dígame. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Al tema que usted acaba de explicar en la actualidad de los plazos, y términos, es cierto que también recién se trae en vigencia el COESCO, que se llama el Código Orgánico de Entidades Ciudadanas, algunas disposiciones públicas. Pero alguna de ellas, por ejemplo, en el artículo 324 habla de apelación. En este caso es al Ministerio Rector, que se genera al Ministerio del Interior. Pero aquí habla simplemente de 15 días término. A partir de haber abocado conocimiento, el Ministerio del Interior tiene 15 días para resolver. ¿Qué sucede con el código que dice 30 días y otros casos 60 y todo eso? Existe una contraposición de normas, ¿no es cierto?, que se generaría en caso de no haber una resolución dentro de los 15 días que dice el código. Ahí lo que se debería generar necesariamente ya es una reforma al COESCOP. Recordemos que el COESCOP, si no estoy mal, salió en el mes de junio o julio del año anterior. Básicamente, el Código Orgánico Administrativo, como habíamos visto al inicio de la intervención, dentro de las disposiciones derogatorias, hace referencia a que todas las normas que regulan tanto procedimiento como procedimiento administrativo sancionador se entenderán derogadas. Y ahí vamos al mismo análisis que nos planteábamos en relación al Código Orgánico Administrativo. Tenemos 2 códigos orgánicos administrativos, de por sí gozan del principio de supremacía, o sea, el principio de jerarquía, de igual jerarquía, de conformidad con el artículo 425 y 424 de la Constitución. De igual manera tenemos un tema de principio de especialidad. Por principio de especialidad se entendería que si nosotros nos encontramos dentro del desarrollo de un proceso que tenga que ver con las entidades de seguridad o las entidades complementarias que regula el COESCOP, debería ser aplicable el COESCOP. No obstante, tenemos una variante en relación a la aplicabilidad o especialidad del procedimiento administrativo como tal. Tenemos el Código Orgánico Administrativo. ¿Cuál es el tercer elemento que nos conlleva para poder generar la solución de esta aparente antinomia entre las 2 normas? Es un principio de carácter de temporalidad. La temporalidad hace referencia a que básicamente el COESCOP fue emitido en julio o junio y el Código Orgánico Administrativo va a entrar en vigencia en julio del 2018, el 7. Básicamente este es un código nuevo, se entendería que se aplica plenamente lo de las disposiciones derogatorias, por ende los plazos que deberían contabilizarse son los establecidos en el Código Orgánico Administrativo y no los establecidos en el COESCOP. Ese es un sinnúmero de inconvenientes que está trayendo consigo el Código Orgánico Administrativo. De igual manera, en relación a la aplicabilidad, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Si nosotros revisamos los plazos y términos establecidos en esas normas, son totalmente distintos a los plazos y términos que nos establece el Código Orgánico Administrativo.
Pero ¿cuál es la funcionalidad o la aplicabilidad que de alguna manera han visto los legisladores con la implementación de este código? Es reglamentar un procedimiento de carácter general que permita tener una misma consecución en relación a plazos, términos, tanto la aplicabilidad de caducidades, prescripciones y de carácter procedimental como tal. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Dígame, doctor. ¿Qué generaría la resolución de que se emita después de unos 3 o 4 meses? Si es que no cumple con los plazos establecidos, debería generarse un tema de caducidad. Pero ahí viene otro inconveniente. El Código Orgánico Administrativo nos está dando la posibilidad, por ejemplo, nos determina lo que se conoce como las prescripciones de acción y las prescripciones de inicio de procedimiento administrativo sancionador como tal. Por ejemplo, las prescripciones, una vez ya dictadas las resoluciones administrativas en relación al cometimiento de las infracciones, son las siguientes: 1 año para las infracciones consideradas como leves. Aquí nos surge otro inconveniente, ya que el Código Orgánico Administrativo no nos determina cuáles son los parámetros específicos para que dichas infracciones sean consideradas como leves. Por ende, se entendería que las infracciones que ya han sido catalogadas como leves en un sinnúmero de cuerpos normativos entrarían a los plazos de prescripción establecidos en el Código Orgánico Administrativo para infracciones leves, 3 años para infracciones graves y 5 años para infracciones muy graves. Y en relación a cuando opera la comisión del cometimiento del hecho y que no ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador, estaríamos sujetos a los plazos de caducidad. Es decir, aquí tiene dos opciones. Obviamente el funcionario que le está instruyendo su proceso, él va a optar por declararse una caducidad, pero para el abogado litigante, ¿cuál va a ser la opción? La opción que usted va a tener por el inicio del procedimiento administrativo sancionador, más bien va a ser la solicitud de una prescripción, porque a usted le conviene como institución jurídica más bien la aplicabilidad de una prescripción, más no la caducidad, porque el efecto jurídico inmediato de la caducidad es que el procedimiento se reinicie, más no el de la prescripción, que automáticamente se extingue la acción. No sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿No? Sigamos. Dentro de las características del procedimiento administrativo sancionador, tenemos que este inicia de oficio a petición de orden superior, petición razonada de otro órgano del Estado o denuncia. Cuando inicia de oficio, básicamente es cuando el funcionario instructor ha considerado los elementos necesarios que han sido puestos en su conocimiento, ya sea porque devenga de una actuación previa o a su vez porque en relación a la presentación de una denuncia por parte de determinada institución pública, o a su vez una denuncia por parte de uno de los administrados en el que le está poniendo en pleno conocimiento la comisión de una presunta infracción. A fin de no poder caer en un tema de omisión, el funcionario instructor deberá de considerarlo pertinente aperturar el procedimiento administrativo sancionador y a su vez emitir el auto de iniciación de procedimiento administrativo sancionador y comunicarle al presunto responsable a fin de que éste conteste de manera motivada sus argumentos necesarios en relación al cometimiento de la presente infracción. Cuando nos habla de orden superior, entiéndase que, por ejemplo, el superior dentro de la misma administración pública ha tenido conocimiento del conocimiento de una presunta infracción, deberá remitir al funcionario instructor a fin de que éste inicie el proceso. Otro inconveniente que trae consigo el Código Orgánico Administrativo, si bien es cierto, a nivel procedimental, divide la fase instructora y la fase sancionadora, pero hay que tener en conocimiento pleno que no todas las entidades de control tienen consigo la distribución de los funcionarios que van a ser funcionarios instructores y funcionarios sancionadores. ¿Qué es lo que implica necesariamente en los diversos ministerios? Es la emisión de una resolución de carácter administrativa por parte de la máxima autoridad de la referida administración, en la cual divida la parte instructora, la parte sancionadora y asigne competencias específicas a cada uno de los funcionarios. Esta básicamente lo que nos está garantizando es la aplicabilidad del principio de la imparcialidad, toda vez de que tienen que existir funcionarios distintos, tanto el que sustancia como el funcionario que resuelve, ya que existe el mismo funcionario que sustancia, por ende resuelve y aplica la sanción, estaríamos violentando el principio de imparcialidad. Si bien es cierto, como yo lo había manifestado dentro del Código Orgánico Administrativo, de por sí cuando habla de las actuaciones orales o el momento de la evaluación de prueba, ya se está vulnerando el principio de imparcialidad, ya que si nosotros hacemos lectura específica a lo relativo a la aplicabilidad, por ejemplo, de la prueba testimonial y la prueba pericial, y cuál es la manera de refutar las preguntas en el interrogatorio y contrainterrogatorio, nos está determinando que esta tendrá que realizarse dentro de la fase de instrucción. Es algo totalmente ilógico que el mismo funcionario que está proveyendo tanto
prueba de cargo como prueba de descargo, convoque a una audiencia en la cual él va a ser la autoridad que va a determinar cuáles preguntas son constitucionales y cuáles preguntas son inconstitucionales, y a su vez va a determinar qué preguntas son las que puede contestar y no puede contestar tanto el perito como el testigo. Eso básicamente lo que está generando es una vulneración directa del principio de imparcialidad, y a su vez está de alguna manera relegando al funcionario sancionador, que lo único que va a hacer básicamente es generar una revisión del expediente, de todos los argumentos que se ha recabado dentro de la fase de instrucción, y emitir una resolución de sanción. Es algo totalmente inconcebible que tiene que ser aplicado dentro del Código Orgánico Administrativo. No obstante, de alguna manera podría generarse una salvedad, ya que, como les había manifestado, hace referencia a la posibilidad de una o más audiencias orales, pero eso si lo interpolamos en relación a la práctica de prueba. Entenderíase que, haciendo alusión a ese aspecto, el funcionario sancionador necesariamente debería convocar a una audiencia a fin de que acudan cada una de las partes, el funcionario instructor, el abogado, los peritos, los testigos, y en una audiencia que llamemos, si hacemos comparación con materia penal, debería ser una audiencia de juicio en la cual los elementos, porque el funcionario instructor no debería recabar prueba, la prueba debería convertirse en el momento de la audiencia ante el funcionario sancionador, ya que el funcionario sancionador sería la persona que determine si es que la prueba ha sido obtenida sin la aplicabilidad de ningún vicio de procedimiento o vicio de procedibilidad, o haya sido subsanada de manera adecuada. En ese sentido, el funcionario sancionador, con pleno conocimiento de todos los elementos recabados, tanto si es que un proceso inició por parte de investigación o si es que inició dentro de la fase de instrucción, con los elementos que han sido recabados durante el desarrollo jurídico procesal, tener la certeza para poder generar la aplicabilidad de una infracción, o a su vez declarar la nulidad del procedimiento administrativo por la vulneración del debido proceso, entre otras situaciones específicas que tienen relativos al procedimiento administrativo sancionador. Como lo había manifestado, el Código Orgánico Administrativo realiza de una manera adecuada la distinción entre la fase instructora y la distinción entre la fase sancionadora. Pone competencias plenas tanto para el funcionario instructor como para el funcionario sancionador. Básicamente, la aplicabilidad del tema del desarrollo de la prueba lo deja el funcionario instructor, y el funcionario sancionador, como su nombre bien lo indica, básicamente lo que está generando es la aplicabilidad de una sanción. Porque si nosotros hacemos una distinción, incluso el nombre no debería tener esa denominación, porque lo que el funcionario en sí va a buscar es si es que la infracción se cometió o no se cometió, y lo que va a tutelar en sí son las garantías del debido proceso de cada una de las personas, de los administrados que han sido sometidos al procedimiento administrativo sancionador. Es por eso básicamente que las críticas a este Código Orgánico Administrativo básicamente giran alrededor a que el Código Orgánico Administrativo en sí lo que busca garantizar y tutelar son los derechos de la administración pública, más no los derechos de los administrados, toda vez de que si nosotros nos ponemos a analizar plenamente tanto los plazos específicos que establece el código, las modalidades que trae consigo y la aplicabilidad de cada uno de estos elementos, en sí están buscando beneficiar a la administración pública más que al administrado. Concepto que no puede partir bajo ningún enfoque, toda vez de que, como yo mismo lo había manifestado al inicio de la intervención, esto, dentro de la exposición de motivos del Código Orgánico Administrativo, se dice que nació a la par de la configuración de un sistema de carácter garantista que deviene la Constitución del Ecuador. Si nosotros estamos hablando de la configuración de un Estado garantista, ¿qué es lo que se busca? El reconocimiento pleno de los derechos, más no se busca generar sanciones. Es por eso que no estamos bajo la aplicabilidad desmedida de la aplicabilidad de un poder de carácter punitivo reflejado en el ámbito administrativo como infracciones básicamente de carácter pecuniaria, que lo que buscan es recaudar dinero para las arcas tanto municipales como para las arcas nacionales. Y sí, lo que se busca es garantizar el pleno reconocimiento de cada uno de los derechos de los individuos. Tenemos dentro de los principios o características del procedimiento que no hay sanción sin procedimiento. Esta es una garantía básica del debido proceso. Sería irrisorio aplicar o generar una sanción de carácter administrativa si no ha sido debidamente sustanciada. No obstante, actualmente nosotros tenemos la Ordenanza Metropolitana 321, que dentro de su aplicabilidad de conceptos vulnera totalmente la aplicabilidad de que no hay sanción ni procedimiento. Cuando se refiere a la aplicación de los procedimientos flagrantes, determina que como la infracción fue cometida en ese momento, bajo pena de que si no se genera una consignación de carácter adelantada por la presunta infracción, no va a tener derecho a la aplicabilidad del procedimiento como tal. Es decir, no se le va a abrir el término de prueba si esta persona no consigna. Ordenanza que también trae otros inconvenientes. Por ejemplo, la referida ordenanza nos habla de la vulneración directa al derecho a recurrir, toda vez de que si la persona no consigna el valor de la infracción, no podrá acceder a su recurso de apelación. Hay que tener
tener en consideración que la misma Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, numeral 7, literal M, consagra el derecho a recurrir. Derecho a recurrir que está plenamente contemplado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2.h, e incluso existen un sinnúmero de sentencias. Les invito a revisar el caso Mohamed versus Argentina, en el cual determina de manera explícita cuál es la configuración y la sanción que recibió el gobierno argentino por la vulneración del derecho a recurrir, en la cual se le mandó a reparar a un ciudadano de manera integral la aplicabilidad de la privación de la libertad que sufrió este ciudadano, porque el gobierno argentino no tenía los mecanismos necesarios que le permitan recurrir a una resolución que había sido producto de la generación de un sinnúmero de vulneraciones al debido proceso. En ese sentido, si nosotros interponamos al ordenamiento jurídico ecuatoriano con la ordenanza que les hago mención, se estaría vulnerando totalmente el artículo 8.2.h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se estaría vulnerando el artículo 76.7 literal M de la Constitución y un sinnúmero de herramientas jurídico-procesales que determinan la facultad de la aplicabilidad del derecho a recurrir como una de las máximas que tiene cada uno de los individuos, que tiene que ser entendido incluso como el derecho de impugnación que tenemos cada uno de nosotros para poder acceder a un órgano superior que revise la actuación emitida por parte del inferior, so pena de que éste haya cometido un error, ya sea por inobservancia o inaplicabilidad de carácter adecuado de una norma jurídico-procesal. Tenemos que se garantice el estatus jurídico de inocencia. Este estatus jurídico de inocencia es una garantía básica del debido proceso que está contemplado en la misma Constitución de la República del Ecuador, en el que determina que cada uno de los ciudadanos, mientras no exista una sentencia o resolución que determine el estado de culpabilidad, deberemos gozar de la presunción de inocencia. En ese sentido, durante el desarrollo de todo el procedimiento administrativo sancionador, hasta que no exista una resolución que determine el cometimiento de la infracción, y no solo el cometimiento de la infracción, sino el grado de responsabilidad del cometimiento de la referida infracción, debemos gozar del principio de presunción de inocencia, y a su vez es por eso que el mismo Código Orgánico Administrativo determina que el funcionario que tiene que proveer prueba de cargo y de descargo es el funcionario instructor. En sí no le corresponde al administrado generarle prueba de descargo. No obstante, en la práctica jurídico-procesal diaria de todos nosotros nos hemos dado cuenta que el abogado defensor es el que tiene que proveer los elementos necesarios a fin de poder descargar la responsabilidad. Cuanto tanto en materia penal, incluso es el mismo sentido, el que es el tutelar de la acción penal pública es el fiscal, y a su vez el que tiene la posibilidad y la obligación jurídica de generar tanto pruebas de descargo es el fiscal, salvo el tema de las inversiones de carácter probatorio que se generan. Tenemos que son independientes las sanciones de la responsabilidad administrativa y aquellas que pueden devenir en infracciones civiles o penales. ¿Qué sucede si dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador nos damos cuenta que el cometimiento de las infracciones no solo son de ámbito administrativo, sino que también se encuentran infracciones de ámbito de carácter penal? Necesariamente deberán ser remitidas de manera inmediata al funcionario competente para poder conocer dicha infracción, toda vez de que si es que el funcionario no comunica de manera adecuada el cometimiento de dicha infracción al órgano competente, estaría configurándose un delito de omisión. En relación a que el delito de omisión, claramente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, nos determina que cada uno de los individuos deberá comunicar de manera oportuna el cometimiento de una infracción en el ejercicio de sus funciones, bajo pena de que, si es que incumple con dicha disposición, traerá consigo la aplicabilidad de una pena privativa de libertad. Me parece que hasta de 30 días, si no estoy mal. Otras de las características del procedimiento administrativo sancionador, atrás, por favor, son que, por ejemplo, nadie puede ser sancionado administrativamente ahí, 2 veces por la misma causa. Aquí tenemos que tener en consideración básicamente que no existe una duplicidad de infracción si tenemos una infracción de carácter administrativo y una infracción de carácter penal, ya que si bien es cierto dentro del artículo 5, me parece que es el numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, determina que las infracciones administrativas y hace una diferenciación entre las infracciones administrativas y las infracciones penales bajo pena de no configuración del principio de doble punibilidad. Tenemos la identidad de objeto. Básicamente, dentro de las características específicas del procedimiento administrativo sancionador, se tiene que determinar un caso específico en el cual se va a evaluar cuál es la identidad del objeto producto de la infracción. Tenemos una identidad de sujeto a fin de poder garantizar plenamente
el procesamiento dentro del desarrollo de la fase de instrucción, en la cual se deberá delimitar cuál es el grado de responsabilidad de la persona que ha cometido la infracción administrativa. Tenemos un tema de identidad de causa en relación al cometimiento de la infracción y tenemos indicios de responsabilidad penal, como les había manifestado, que necesariamente deberán ser remitidos a la autoridad competente a fin de que ésta inicie el procedimiento que corresponda, a fin de poder evitar cometer un tema de omisión. Hay que tener en consideración también lo que se conoce como las causas de excusa y recusación. Las causas de excusa y recusación que trae consigo el Código Orgánico Administrativo son, por ejemplo, que se deben tener intereses personales o profesionales en el asunto, mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, ser parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de amistad, tener amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses y haber intervenido como representante, perito o testigo en el procedimiento. Estas son causales de excusa o recusación que deberán ser sustanciadas durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué pasa si el funcionario administrativo apertura un procedimiento administrativo sancionador siendo que había tenido intereses personales? Por ejemplo, hablemos de una infracción cometida por el desarrollo de una licencia única de actividades económicas de un bar, en el cual el funcionario instructor es accionista de dicho bar. Él automáticamente deberá excusarse, porque si no estaría incurriendo dentro de las causales específicas. Eso debería ser una excusa de oficio, sin necesidad de que la otra parte tenga tiene la posibilidad obviamente de excusarla, pero no debería llegar a esos extremos, ya que por una cuestión de ética y honorabilidad del mismo funcionario debería excusarse, porque lo que se busca es tutelar plenamente los derechos de cada uno de los individuos que han sido sometidos al desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador como tal. El procedimiento que se tiene que seguir en relación a la excusa y recusación es que se debe comunicar al superior inmediato para que lo resuelva, en forma escrita, presentando la causa que se funda, la misma que suspende el plazo para la resolución del procedimiento y pidiendo que quien se excusa intervenga. La excusa deberá ser resuelta en el término de 5 días si se considera procedente, y de ser el caso se designará en la misma resolución el sustituto, quien será de la misma jerarquía que el servidor público inhibido. Si el superior no admite excusa, se devolverá el expediente para el servidor público que continúe el procedimiento. Aquí tenemos un inconveniente que trae consigo el Código Orgánico Administrativo. Este código nos hace referencia básicamente a que la excusa deberá ser conocida por el superior. Entendamos que el funcionario instructor está guiado por un director de instrucción. ¿Quién sería el superior directo del funcionario instructor? ¿El director de instructor o el funcionario sancionador? Se entendería en este caso, consecuentemente, que el superior debería ser el funcionario sancionador, más no el director de instrucción. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Es una inoperancia o la falta de necesidad de la creación de una dirección de instrucción, o sea, de un director de instrucción, toda vez de que básicamente de la lectura que nos está trayendo consigo el Código Orgánico Administrativo, el funcionario directo superior para poder conocer la excusa sería el funcionario sancionador. No obstante, no pasa lo mismo en relación al funcionario sancionador. En relación al funcionario sancionador, necesariamente debería estar un director por sobre el funcionario, toda vez de que si es que se plantea una causa de excusa o recusación por parte del funcionario sancionador, este debería ser conocida por parte del director, quien a su vez, de considerar los elementos necesarios para la realización de la excusa o la recusación, debería volver a sortear el referido procedimiento administrativo sancionador a un nuevo funcionario sancionador a fin de que éste continúe con el desarrollo del proceso como tal. ¿Qué es lo que pasa en la practicidad? Básicamente, si nosotros nos ponemos a analizar el desarrollo de cada una y la configuración de cada una de las instituciones públicas, vamos a tenernos con la sorpresa de que van a existir funcionarios instructores, van a existir un director de sus funcionarios y obviamente va a existir funcionarios instructores y un director de sus funcionarios. Lo cual no a los chicos que están en el curso online no les sirve toda vez de que básicamente el superior, como lo había manifestado, va a ser el funcionario sancionador. En relación al procedimiento de excusa y recusación, como lo había manifestado hace 5 días, en los cuales el funcionario de carácter superior va a tener conocimiento de las causales de excusa o recusación que lo habíamos manifestado minutos atrás, y en relación a esas causas va a emitir su criterio referente si es procedente o no es procedente. Dentro del procedimiento de la facultad sancionadora, como les había manifestado, el procedimiento administrativo sancionador como tal inicia con la emisión del acto administrativo del procedimiento sancionador. Esta emisión del acto administrativo del procedimiento sancionador
mencionada en el artículo 25, trae consigo la delimitación de ciertos aspectos específicos que tiene que traer este acto, entre los cuales está la identificación plena del presunto responsable, la determinación de la presunta infracción cometida, y como la aplicabilidad de la presunta sanción a ser aplicable una vez de que haya terminado el procedimiento administrativo sancionador, así como la expresión de la generalidad de medidas cautelares que sean necesarias siempre y cuando se vaya a optar por la aplicabilidad de una medida cautelar. Deberá existir el razonamiento debidamente motivado del por qué se solicita y aplica dicha medida cautelar a fin de poder garantizar plenamente el reconocimiento de los derechos consagrados por cada uno de los administrados. Tenemos que la notificación del acto administrativo se encuentra contemplada en los artículos 164, 173 y 252. Gracias. En relación a la notificación de los actos administrativos es sumamente interesante. El Código Orgánico Administrativo nos trae los métodos de notificación de carácter electrónico y nos hace referencia a las notificaciones por la prensa. Si nosotros hacemos alusión a lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos, nos habla de que las notificaciones por la prensa deberán ser realizadas por 3 ocasiones. El Código Orgánico Administrativo nos dice que deberán ser realizadas por 2 ocasiones. En el caso de que se trate de comunidades indígenas o montubias, nos dice que deberán ser realizadas en la comunidad pegando en las carteleras de mayor circulación, e incluso cuando se trate de comunidades que su idioma original no sea el español, deberán ser presentadas en el idioma original y con su traducción al español, dejando incluso a los representantes o comuneros de cada una de las comunidades específicas a fin de poder garantizar la plena tutela del derecho al debido proceso. Tenemos el reconocimiento de responsabilidades y pago voluntario. Esto es básicamente una terminación de carácter anticipada del procedimiento administrativo sancionador. El Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico Administrativo nos habla básicamente que cuando nosotros generamos el reconocimiento de pago voluntario tendremos una exención en relación a la responsabilidad, pero no nos dice cuál es el porcentaje de exención en relación al reconocimiento pago voluntario. En ese sentido no tendría mayor noción la aplicabilidad jurídica de nosotros optar por un reconocimiento de responsabilidad, salvo el tema de garantizar el debido proceso y un tema de actividad de carácter procesal, que lo que me está definiendo es la aplicabilidad de una sanción de carácter directo a mí como administrado, que voy a pagar mi pago bajo una exención que en este momento no existe. Es por ello que se deberían generar un sinnúmero de reformas normativas en casi todas las normas que traen consigo la aplicabilidad de sanciones, e incorporar un artículo que nos hable de cuál es el porcentaje de las exenciones en relación al pago voluntario. El momento después tenemos la prueba como bien lo había manifestado, está contemplada en el artículo 193, al 200 y al 256. Aquí nos habla que la prueba tendrá que ser practicada dentro de un plazo de 10 días, pero no nos habla de la preclusión de la fase de instrucción, es decir, básicamente nos está quedando abierto, lo cual nos va a conllevar a la probabilidad de un sinnúmero de caducidades y por ende prescripciones por falta de acción. Tenemos la emisión del dictamen. La emisión del dictamen deberá ser realizada por parte del funcionario instructor, el cual, una vez que haya recogido todos los elementos necesarios que se hayan obtenido dentro del desarrollo de la práctica de prueba, este deberá emitir un dictamen de carácter acusatorio en el cual determinará grado de responsabilidad del presunto infractor, hecho cometido, pruebas que aseveran el hecho cometido por parte del funcionario, por parte del administrado, y la recomendación de la aplicabilidad de la presunta infracción administrativa que se ha cometido. No obstante, también nos habla de la aplicabilidad de la determinación de que en el momento del dictamen, de no encontrarse elementos necesarios, el funcionario sancionador debería abstenerse de emitir un dictamen de carácter acusatorio. Pero si nosotros nos referimos que conlleva consigo la abstención del dictamen acusatorio, por ende trae consigo la aplicabilidad de lo que se conocería como un archivo preliminar, en la cual el proceso no debería surtir mayor efecto y debería quedarse dentro de la fase de instrucción. No obstante, esta figura de archivo preliminar dentro del Código Orgánico Administrativo no se encuentra contemplada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que existan o no elementos, el funcionario instructor debería remitirlos al funcionario sancionador, el cual recomendándole obviamente el archivo del proceso por falta de elementos necesarios, a fin de que este funcionario sancionador archive el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es lo que se genera? Un desgaste total de recursos. Porque si el funcionario instructor ya tiene como conocimiento de que no hay elementos necesarios para continuar el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, que va a deducir en una infracción de carácter administrativo, debería poder archivarlo preliminarmente. No obstante, esa figura no está contemplada dentro del Código Orgánico Administrativo. Y finalmente tenemos la emisión de la resolución por parte del funcionario sancionador, el cual, garantizando el derecho al principio de motivación, deberá determinar de manera específica los hechos cometidos, la infracción
presuntamente cometida y la determinación de los elementos necesarios que deduzcan la responsabilidad de esa infracción y la aplicabilidad de la sanción correspondiente, tomando en consideración que en muchas de las ordenanzas las infracciones son proporcionales y existen un rango de aplicabilidad de carácter discrecional. Por ejemplo, si nosotros regresamos al tema del licenciamiento, por falta de UAES nos habla de que las sanciones van de acuerdo a las categorías de los locales. Si son categorías 1, pueden ir de 1 a 4 remuneraciones básicas, si son categoría 2, de 5 a 9, y si son categoría 3, de 9 a 15, me parece que son remuneraciones básicas limitadas. Es decir, en ese sentido, el funcionario sancionador va a tener una esfera de aplicabilidad en relación a los elementos necesarios y de aplicabilidad en relación al principio de proporcionalidad para establecer la infracción de carácter administrativa que considere necesaria. A su vez, también el funcionario sancionador deberá pronunciarse respecto a la aplicabilidad de la medida cautelar. ¿Cuál es otro inconveniente? ¿Qué pasa si el funcionario instructor remite un procedimiento por un cometimiento de una presunta infracción, pero el procedimiento se encontraba caducado y a su vez estaba con la aplicabilidad de una medida cautelar? El funcionario sancionador automáticamente debería declarar la caducidad y debería solicitar el levantamiento de la medida cautelar. Hablemos de una clausura, porque no podría olvidarse el momento de generar el pronunciamiento respecto a las pretensiones de la aplicabilidad de la medida cautelar. Porque ¿qué pasa si es que solo me genero la respuesta en relación a la aplicabilidad de la caducidad dejando la medida cautelar? Si es que la persona o el administrado va y fracciona el sello, estaría cometiendo un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal por el tema de ruptura de sellos. Cambiemos. El contenido del acto administrativo de iniciación, como les había manifestado, es identificación de la persona y objetos relacionados con la infracción, relación de los hechos, detalles de los informes y documentos que se consideran motivan el inicio, posible calificación de sanciones que puedan corresponder, determinación de competencia, norma que otorga la competencia y medidas cautelares. Cuando se refiere a la norma que otorga la competencia, básicamente dentro de la emisión tanto del auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador como dentro de la emisión de la resolución deberán estar contempladas de manera clara y específica, ya sea las ordenanzas, obviamente la Constitución y las demás normas, o incluso la acción de personal que determine que dicho funcionario es el competente para poder sustanciar, en este caso, el procedimiento administrativo sancionador dentro de esa etapa, o a su vez dentro de la emisión de la fase de sanción, que es el funcionario competente para poder generar la resolución de dicho procedimiento administrativo sancionador. Toda vez de que, por ejemplo, ¿qué sucede si es que se genera la comisión de una infracción de carácter administrativa, pero por un incumplimiento a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública por el tema del registro de los proveedores, y se lo ha remitido al municipio? Este sería totalmente incompetente para poder conocer dicho procedimiento administrativo sancionador. Lo que debería hacer es automáticamente correr traslado del cometimiento de esta infracción al Servicio Nacional de Contratación de Obras Públicas a fin de que éste conozca, al sector, a fin de que éste conozca plenamente el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y aplique la sanción que habilite en el caso. ¿Puedes poner, por favor? La notificación del acto administrativo de iniciación se lo tiene que hacer al órgano peticionario, al denunciante, a la persona inculpada, y en el caso que el inculpado no conteste en el término de 10 días, se considerará como el dictamen. Esto básicamente lo que nos está garantizando es el desarrollo pleno del proceso. ¿Qué pasa si es que el presunto inculpado no contesta dentro del plazo de 10 días? Obviamente se deberá entender como la emisión del dictamen de carácter acusatorio a fin de que el funcionario sancionador emita su resolución correspondiente, ya que nosotros aquí tenemos que sopesar dos intereses. Por un lado está el interés del administrado que presuntamente ha cometido la infracción, y por otro lado está el interés o tutela del bien jurídico protegido del servicio de la comunidad en general, la cual de alguna manera ha puesto todos los elementos necesarios y ha cedido la parte de su liberalidad a fin de que el Estado administre y determine las conductas modales que deberán cumplir cada uno de los establecimientos para que puedan brindar un buen servicio. En ese caso, si no contesta, a fin de no poder violentar el debido proceso a ninguna de las dos partes, automáticamente se tendrá que emitir el dictamen acusatorio a fin de que el funcionario sancionador emita su resolución correspondiente. No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Como les había indicado, el tema de las formas de notificación que contempla el Código Orgánico Administrativo son, por ejemplo, la
notificación de carácter personal que se lo realiza en persona, la notificación por boletas, en este caso son 2 boletas que se las debe realizar, a diferencia del Código Orgánico General de Procesos, son las notificaciones por medios de comunicación que son para las personas desconocidas, pluralidad o concursos públicos, notificaciones en el extranjero que se los deberá realizar por carteles fijados en el consulado. Y las notificaciones a las comunidades indígenas que les había indicado que básicamente se las tendrá que realizar incluso en el idioma de cada una de las comunidades y también con la traducción al idioma español y en las carteleras de mayor circulación dentro de cada una de las comunidades de pueblos indígenas. Dentro de la contestación a este auto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, lo que tendrá que generar el administrado el momento de proceder a realizar la contestación a este auto de inicio son los siguientes elementos. Primero deberá alegar o aportar los documentos necesarios de descargo que determinen el incumplimiento de la infracción administrativa presuntamente imputada. Solicitar las diligencias probatorias que considere pertinentes a fin de poder esclarecer los hechos que deducen presuntamente la comisión de una infracción administrativa. Tiene la posibilidad de reconocer su responsabilidad y corregir la conducta, tiene la posibilidad de generar un pago voluntario y terminaría el procedimiento. Esto deberá hacerlo dentro del tiempo de 10 días una vez que ha sido notificado el auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, y la falta de contestación, como les había indicado, conlleva básicamente la aplicabilidad del dictamen. Lo interesante de los puntos establecidos en relación a la contestación es que, por ejemplo, nos habla de la posibilidad de reconocer su responsabilidad y corregir su conducta. Esto se entendería como que de alguna manera de entrada se le estaría generando la posibilidad de vulnerarse el principio de inocencia en relación de que yo esté reconociendo la infracción, algo similar que sucede en materia penal con el tema del procedimiento abreviado, en el cual básicamente se le busca en la aplicación de la autoincriminación del procesado a fin de poder obtener una disminución de carácter punitiva de 1/3 en relación a la infracción cometida y siempre y cuando parámetros establecidos configurados en el Código Orgánico Integral Penal, estos hasta delitos de 10 años. No obstante, aquí no existe ninguna ventaja en relación al reconocimiento pleno de la infracción, más sí el tema del pago voluntario. En el momento que se realiza el pago voluntario, como les había establecido, termina el proceso, existe una exención o disminución, en este caso en el pago de la infracción, pero todavía no está determinada en el Código Orgánico Administrativo, por lo cual deberá ser reglamentada en las normas que establecen infracciones administrativas. Cámbiame, por favor. Prueba de procedimiento administrativo sancionado. Como les había indicado, la carga de la prueba efectivamente le corresponde al funcionario instructor. Sin embargo, dentro de la contestación que acabamos de leer en el artículo precedente, ya nos dice que el administrado deberá aportar la prueba de descargo y a su vez deberá solicitar las pericias que considere pertinentes para poder esclarecer los hechos. En ese sentido, básicamente se entendería que el funcionario instructor, previo a emitir el auto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, ya debería tener elementos más que suficientes o necesarios que presuntamente existan la responsabilidad de un procedimiento administrativo sancionador, y él a su vez también debería solicitar prueba de descargo, no solo prueba de carga. Tenemos que los medios de prueba pueden ser, por ejemplo, inspecciones, auditorías. En relación a las inspecciones o auditorías que deberán ser realizadas dentro del llamamiento, ya sea los peritos, estos deberán ser efectuados dentro del desarrollo de la audiencia. Las preguntas que se les permite realizar a cada uno de los abogados, tanto de la defensa como el abogado, en este caso el instructor, son en relación a preguntas abiertas, siempre y cuando se trate de nuevos hechos o de aquellos que han sido expuestos en los informes. Es decir, a fin de que el perito determine cuál ha sido el objeto de su pericia y cuáles han sido los hechos que ha recabado el momento de la realización de su investigación y cuáles son las conclusiones que éste ha deducido. Las preguntas cerradas podrán ser efectuadas únicamente en relación al objeto de los informes o testimonios a hechos que ya hayan sido objetos de informes o testimonios. Por ejemplo, en relación básicamente a la determinación de las conclusiones a fin de que se ratifiquen cada uno de los puntos que han sido emitidos por parte del informe pericial. Estas preguntas podrán ser objetadas por cada una de las partes dentro del desarrollo de la presente audiencia o actuación oral. El inconveniente que radica, como ya lo he indicado, es que el mismo que va a valorar las preguntas es el funcionario instructor, que también a su vez va a estar preguntando y sacando preguntas a su favor en relación a que puede equipar tanto preguntas abiertas como cerradas, que no debe haber nadie que no sepa. Tenemos en el tema de la prueba testimonial y pericial, estará sujeta a interrogatorio y contrainterrogatorio.
Dígame, Dentro de este nuevo procedimiento, ¿todavía es posible aplicar el procedimiento establecido por el municipio? En el sentido de que tú haces esta inspección, determinas la flagrancia porque no tiene la RUA, sube a la cobertura, permite el auto de inicio del proceso y se puede decir que ya también determinas directamente que hay una infracción porque no tiene el permiso. Se puede seguir aplicando eso. Y otra pregunta, si dentro del proceso el administrado en ese momento no contaba con la RUA, que es un requerimiento normativo, y después en la etapa probatoria entrega